Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a un domingo más al servicio dominical de la Yevi Carapungo, Yevi Calderón. Vamos a leer nuestras Biblias en el Salmo capítulo 34. Buenos días. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, por un domingo más que nos das de bendición. Yo te pido que bendigas a cada una de las personas que están oyendo, que están prestando este tiempo para escuchar tu mensaje. Gracias, Padre Santo. Bendícenos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí estamos para adorarte, para exaltarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Y hoy te cantamos, dígale. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Hemos venido a ministrarte y a exaltarte, precioso Cordero de Dios. En este canto te entrego mi amor para ministrarte y que todo el mundo sepa que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso.
precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Sí, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque creemos en ti también, Señor. Un saludo a todos los que nos están mirando. En estos días hemos estado preocupados por las cifras de los infectados y de los muertos, que de alguna manera parece que no coinciden con la verdad. Parece que las autoridades no se ponen de acuerdo y algunos están diciendo que el pico de contagios ha subido de manera alarmante y que está colapsado el sistema sanitario en los hospitales. Pero hay otras personas que dicen que no hay mucho de qué preocuparse. Entre estas informaciones, ¿cuál es la verdad? ¿Quiénes están diciendo todo lo que está sucediendo y quiénes están ocultando las cifras, como ya veíamos semanas atrás? Lastimosamente se han ocultado muchas cifras y esto nos preocupa. Queremos saber la verdad. Es importante saber la verdad. Y nosotros espiritualmente también tenemos que saber la verdad con relación a si somos realmente hijos de Dios o no. ¿Cómo podemos saber cada uno de nosotros que somos verdaderos hijos de Dios? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos siempre y no asumir que todos somos hijos de Dios. Porque claro, hay un pensamiento popular, podríamos decir así, donde la gente dice, ¿usted es hijo de Dios? Y preguntamos a la gente en las calles, una encuesta, nos van a decir, claro, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Aparentemente todos somos hijos de Dios, o todas son hijas de Dios, pero según la palabra de Dios, ¿cuál es la verdad sobre ser hijo de Dios? ¿Cuáles serán los requisitos, si es que hay requisitos? Si pudiéramos hacer una prueba de ADN espiritual, por decirlo así, ¿cuáles serían los resultados? ¿Qué resultados arrojaría esa prueba de ADN espiritual sobre si tenemos el ADN de Dios, nuestro Padre, o no? La respuesta está en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 1, en la versión Reina Valera. Juan capítulo 1, vamos a leer algunos versículos, del versículo 10 al 14. Vamos a leer Juan 1, en Reina Valera, del 10 al 14. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículos 16 al 18. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. La genética es algo que hoy en día está desarrollándose a pasos agigantados, la ingeniería genética. ¿Será que tenemos el gen de Dios o no? Este mensaje se titula Tú puedes tener el gen de Dios. ¿Cómo podemos saber si tenemos el gen de Dios o no?
Bueno, pues vamos a comenzar a profundizar un poquito en este texto que hemos leído, y para eso siempre es bueno una ayuda a memoria. En este caso, la ayuda a memoria es con la palabra gen, justamente, y vamos a comenzar a explicar cada uno de estos 3 puntos de este mensaje. De la palabra gen, la primera, la letra G, significa gracia versus méritos. Gracia versus méritos es el primer punto de este mensaje. Y quisiera que podamos entender un poco más lo que dice la palabra aquí en la Dios habla hoy de 1996. Dice, de su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Aquí en esta versión que estamos leyendo, en la Dios habla hoy de 1996, estamos leyendo el versículo 17. Y es necesario leer en esta otra versión porque aquí es como que dice la palabra que son dones diferentes. Es decir, primero estaba el don de la ley, el regalo de la ley, y después vino el regalo de la gracia. Como que son dones diferentes. Y como que ahora con Jesucristo viene la gracia. Por eso nos va a ayudar mucho a entender una historia muy hermosa, una parábola muy preciosa que está en Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Acompáñenme en la versión NBI, Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Dice la palabra del Señor. Asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos, que fueron los últimos de ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Esta hermosa parábola nos hace pensar en una parábola que contaban los rabinos en esa época y que era diferente a esta parábola de Jesús. Los rabinos decían que los últimos que fueron contratados, los que solo trabajaron una hora, trabajaron tan duro, trabajaron tan intensamente que se ganaron el salario de un día. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús en esta parábola. Jesús parece que le da un giro a esta parábola de los rabinos antiguos, y lo que está diciendo aquí
es que la generosidad, la gracia de Dios, la gracia del dueño de la viña es tan grande que les da a los últimos, los que trabajaron poco, lo mismo que los que trabajaron todo el día. ¿Qué significa esto? Significa gracia versus méritos. La primera palabra es nuestro acróstico con la palabra G. Somos hijos de Dios por gracia, como dice la palabra que hemos leído en Juan. Gracia sobre gracia. Esto significa que es un favor inmerecido de Dios, no es por méritos humanos. No es que nosotros nos ganemos ser hijos de Dios. Nadie puede ganarse ser hijo de Dios. Imagínense, ¿qué tendríamos que hacer para ser hijos de Dios? ¿Cuánto deberíamos sacrificarnos? A veces caemos en el legalismo y pensamos que porque hacemos muchas cosas en la iglesia, porque estamos llenos de actividades, entonces tenemos méritos y somos hijos de Dios, o porque hemos estudiado en un seminario, o tenemos mucho conocimiento, en fin. Es pura gracia de Dios. Dios es generoso. Nosotros somos solo como mendigos, que lo único que hacemos es extender nuestras manos para recibir de parte de Dios su gracia. Y por eso somos sus hijos, por su misericordia. ¿Qué hace el mendigo para merecer lo que le da alguna persona, una limosna, algo de dinero? Nada. Lo único que hace es recibir, es aceptar. Claro, si el mendigo dice, a pesar de su necesidad, dice, no, yo no quiero nada de nadie, ni acepto nada de nadie, entonces la persona no le puede dar ese regalo. Eso es lo único que hemos hecho. Hemos recibido el don de Dios. El segundo punto de nuestro acróstico es la palabra E, en nuestro acróstico de la palabra gen. La segunda letra es E, que significa encarnación versus imagen. Encarnación versus imagen. Hay un dicho que se ha traducido a varios idiomas, que es muy popular y muy conocido, que dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Hace rato que muchos creen que la imagen ha desplazado a la palabra por lo que estamos en la parte virtual, ¿no? Digital. Y hoy más que nunca hay un gran énfasis en la pandemia en lo virtual y en lo digital. Pero ¿será que la imagen es más veraz que la palabra? ¿Cuántas veces hemos visto montajes, imágenes falsas que circulan en las redes? Ya nos preguntamos si será editada esa imagen o será real. No sabemos distinguir la realidad de la mentira en las imágenes. Aquí leemos en la palabra, en Juan 1, versículo 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Encarnación versus imagen. ¿A quién seguimos? ¿A un Jesús encarnado o a una imagen que hemos visto en las redes sociales? ¿A una imagen de las películas? Jesús se encarnó y dice el texto en el versículo 14, en el original, dice que se hizo carne. Es algo realmente escandaloso el término que se está usando aquí el autor sagrado, porque podía haber usado otro término en griego que significa hombre, que Jesús se hizo hombre, pero no usa ese término, sino que usa el término se hizo carne. Pero, ¿qué tipo de carne? Según el original, no es una carne gourmet, no es una carne fina, es una carne piltrafa, una carne barata, una carne de pueblo, la peor calidad de la carne. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que Jesús se hizo carne. Por eso es que muchos tal vez no creían en Él, porque veían a una persona ordinaria. Versículo 10 al versículo 11 de Juan 1. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron, los judíos no le recibieron. Posiblemente
se refiere al pueblo judío, a su propia raza, porque Jesús fue 100% judío. Ojo, Jesús no pretendía ser de otro lado, no pretendía ser un extraterrestre. Jesús era un perfecto judío en el sentido de que tenía las costumbres de los judíos, vivía como judío. Por eso en los textos vemos que le dicen, ¿no está aquí su familia, la madre y los hermanos de Jesús? ¿No están aquí con nosotros? ¿No es el hijo del carpintero el que está aquí con nosotros? ¿Cómo ahora dice que es hijo de Dios? Imagínense qué escándalo que provocó Jesús. Ahora quisiera que nosotros veamos una imagen que va a salir en pantalla, de una imagen de Jesús. Voy a dar unos segundos para que se proyecte esta imagen de Jesús y generar ciertos comentarios si ustedes quieren escribir ahí o en sus casas, conversar unos con otros con toda libertad. Si ustedes creen que esta imagen que se va a proyectar corresponde a Jesús o no y por qué. ¿Será que Jesús fue así como estaba en esa imagen? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Cuánto se ha escrito? ¿Cuántas películas se han hecho con relación a Jesús? Y unos le presentan de diferente manera. El único texto que tenemos sobre la apariencia física de Jesús está en Isaías 53, versículos del 1 al 3. Acompáñenme en la versión NBI a Isaías 53, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Isaías 53, desde la segunda parte del versículo 2, vamos a leer. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. ¿Cómo sería la apariencia física de Jesús? No tenemos ningún otro registro bíblico sobre eso. Hoy, si Jesús viniera hoy en día, en pleno siglo XXI, en plena pandemia, ¿qué estaría haciendo Jesús? ¿Estaría grabando mensajes en las redes sociales como estamos haciendo nosotros? ¿O tal vez estaría en los hospitales con los infectados? Posiblemente estaría con los que más sufren, con los infectados, en los hospitales. Claro, pero como es Jesús, Hijo de Dios, muchos pensamos, pero Él no se va a infectar, pero Él no se va a contaminar. ¿Por qué? Porque Él es Hijo de Dios. No está registrado que nunca se haya enfermado Jesús, más bien Él sanaba a todos. Pero otra pregunta un poco más complicada. Si Jesús estuviera hoy en día sanando en los hospitales, acompañando en el dolor de los que más sufren, hablándoles del reino de Dios a los más marginados, ¿cómo sería la muerte de Jesús en esta pandemia? ¿Cuál es una de las muertes, de las peores muertes en el primer siglo, hace 2000 años, en el tiempo de Jesús? Cuando caminaban, veían las cruces de los malhechores, de los ajusticiados por el imperio, de las peores personas, de las lacras de la sociedad ahí exhibidas públicamente como un recordatorio, decían los romanos, para que nadie cometa lo que ellos han hecho. Ahí les crucificaban a los subversivos, a los revolucionarios, a los que habían cometido pecados contra el imperio. Y por eso era una muerte tan vergonzosa, tan despreciable, para que nadie pretenda causar una revolución. Lo que menos quería el imperio romano
era que haya una revuelta y por eso les exhibían. Ahí están los revoltosos, miren, si hacen eso van a morir así, con esa muerte, una de las peores muertes, de las muertes más, de la tortura más grande, que eran torturados, se demoraban horas y hasta días en morirse en la cruz. Tal vez una de las muertes más difíciles hoy en día será morir con el virus, sintiendo que le falta a uno el aire. ¿No será que hoy en día Jesús tal vez moriría infectado por el COVID? No lo sabemos. Es difícil imaginarse. Pero ciertamente Jesús era una persona, era un campesino hace 2000 años. Jesús era el hijo del carpintero. Era una persona que trabajaba con sus manos como un obrero de la construcción, porque en ese tiempo los carpinteros también arreglaban las casas, arreglaban cualquier cosa que esté dañada. Eran como multifunción los carpinteros de esa época. Pero era una persona sencilla, humilde. No era un rabino, como hemos visto en las fotos que los rabinos tienen una forma de vestirse, con un turbante, con una ropa espléndida, una ropa especial, como un maestro de la ley. Vemos en las fotografías y en las imágenes que en el tiempo de Jesús los campesinos vestían de una manera muy sencilla y Jesús vestía como un campesino, no como un rabino encumbrado de alto prestigio como un maestro de la ley. Y por eso es que tal vez era tan difícil creer en él. ¿Cómo? Es que este hombre dice que es hijo de Dios. Causó un escándalo porque él se hizo carne y carne pobre, carne del pueblo. El tercer punto de nuestro acróstico es la palabra N, de la palabra gen, la palabra N, que significa no religión, sino relación. No religión, sino relación. Vemos aquí en la palabra, en el versículo 1:12, en la NBI, vamos a leer, voy a pedir que me acompañen. En la NBI, capítulo 1, versículo 12. Estamos cambiando de versiones para mayor entendimiento en las traducciones. Nos ayuda este recurso pedagógico. 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. No religión, sino relación. En una misma familia hay dos clases de hijos. El primero, es el hijo que tal vez es hijo único y él tiene el gen, tiene el ADN, es hijo, tiene el apellido, es reconocido por sus padres. Pero la actitud de este hijo es la de estar siempre pidiendo, nunca es suficiente para este hijo, porque él se cree con el derecho de todo lo que sus padres le tienen que dar. Y si sus padres son de una posición acomodada, entonces este hijo pide juguetes, pide comida, lo que quiera, y sus padres de pronto le consienten, le dan todo. Llega a la universidad, escoge una carrera, está 1 año, 2 años en una universidad pagada, cara, y después de 2 años dice: papá, yo no quiero estudiar esa carrera, mejor voy a estudiar en otra carrera, en otra universidad costosa también. Bueno, el papá, como tiene dinero y le consiente, dice: bueno, hijo, te voy a dar para que sigas estudiando. Estudia en otra carrera, después tampoco esa carrera le sirve, él cree que no ha sido llamado para eso, va a otra carrera, y así, hasta que al final, después de estar intentando en varias universidades y haciendo gastar el dinero a sus padres, que tienen mucho dinero, ya se gradúa de una profesión y se vuelve independiente de los padres. No quiere saber más de los padres, se aleja de los padres, es independiente, se va incluso a otro país
y ya corta toda relación con sus padres. Hay otra clase de hijo, de otra familia. Hay un hijo que siente que es un privilegio haber nacido en ese hogar, que no se siente digno de tener esos padres, que valora la educación que recibe, aunque sea una educación fiscal, que valora una universidad del Estado porque sus padres hacen un sacrificio para darle de comer, para darle de vestir, y es un hijo obediente, es un hijo que conversa con sus padres, pasa tiempo con sus padres, es un hijo que cuando llega a trabajar, incluso de su sueldo les ayuda a sus padres, dicen que les puedo ayudar para mejorar la situación del hogar porque veo que en esta pandemia la situación está complicada. Es un hijo que aunque ya trabaja y aunque se casa y sale de su hogar, sigue en contacto con sus padres, les visita, está pendiente de sus necesidades, y cuando alguno de los dos padres fallece, digamos que fallece la madre, el padre se queda viejito solo, pero este hijo le trae a su casa a vivir, porque le dice: padre, tú me has cuidado toda la vida, a ti te debo la vida y todo lo que soy, así es que permíteme traerte a mi hogar para cuidarte hasta que muera el papá. Le cuida, le respeta, le obedece, aunque ya está casado, escucha sus consejos como padre. Son dos relaciones de hijos diferentes. El uno piensa que solo tiene privilegios, y el otro sabe que aunque tiene privilegios también tiene deberes, tiene obligaciones, tiene que obedecer a su padre. Por eso esta última letra que dice la N, no religión sino relación, tiene que ver con una relación íntima y cercana con nuestro Padre Celestial. Ahí se ha completado nuestro acróstico, la palabra gen, que sale del título de nuestro mensaje, que es: tú puedes tener el gen de Dios. ¿Cómo puedes tú tener el gen de Dios? Con la primera letra, la G, gracia versus méritos. Aquí podemos hacer una prueba de ADN espiritual de una vez. Si nosotros creemos que es por méritos que somos hijos de Dios, que tenemos que ganarnos el ser hijos de Dios, posiblemente no seamos hijos de Dios, porque es por gracia. La segunda, la E, encarnación versus imagen. Si nosotros seguimos a un Jesús de la imagen, a un Jesús que hemos visto en las redes sociales, pero no el Jesús de los evangelios encarnado, que se encarnó como un carpintero, como un hombre común y corriente, que es Dios, que es hijo de Dios, pero solo los que le conocían se podían dar cuenta de que era Dios que estaba ingresando a sus hogares, a sus casas. La tercera prueba de ADN espiritual es la N, no religión sino relación. Si nosotros seguimos un montón de ritos, de costumbres, de actividades en la iglesia y pensamos que por eso somos hijos de Dios, es una religión. No es una relación personal con Cristo, sino escuchamos la voz de Jesús, la voz de Dios como nuestro Padre. Posiblemente no seamos verdaderos hijos de Dios. Y yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. No estoy queriendo ser duro, simplemente estoy explicando lo que dice la palabra, tal cual lo dice. Por eso es muy importante que nosotros, como dice aquí en el versículo 12 y 13, Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, miren, aquí está la palabra gen, de aquí viene la palabra gen, de engendrados, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo tenemos el gen de Dios? A través de esta prueba de ADN espiritual que hemos hecho. Como dice la palabra en Lucas capítulo 10, versículo 38. Acompáñenme a Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos a leer en la versión NBI, Lucas 10, 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía.
Marta, por su parte, se sentía abrumada, porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Esto es ser hijo de Dios. Esto es sentarse a los pies de Jesús todos los días y escuchar su voz, hacer silencio y tener comunión con Él. No se necesita ni siquiera hablar mucho, ni se necesita que se abra el cielo y escuchar una voz audible. La presencia sola de Jesús cerca de nuestro corazón ya es bastante mensaje para nosotros. Ya nos transforma nuestra vida, pero si realmente es Jesús, si realmente estamos sacando ese tiempo con Jesús. En contraste con Marta, que hace muchas cosas, se afana por hacer muchas cosas. Por eso podemos hacer muchas cosas para Dios sin ser hijos de Dios. Podemos decir que somos hijos de Dios, inclusive porque hemos estudiado en un seminario, sabemos mucho conocimiento, mucha teología, pero de pronto no somos verdaderos hijos de Dios. Quisiera en este momento invitar a las personas que sienten en su corazón que no son hijos de Dios y que es la primera vez que van a hacer esta oración conmigo para entregar su vida a Jesús. Si tú eres de esas personas, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. En este momento y en este lugar, quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija. Y dejar y renunciar mi vida pasada y mi pecado, para entregarme totalmente a ti, Padre Celestial. Hazme nacer de nuevo para ser tu hijo y tu hija, por la obra de Jesucristo en mi vida. Amén. Esa es una oración. Si tú hiciste esa oración, quisiera que nos hagas saber a través de tus comentarios, por un mensaje interno, y queremos contactarnos contigo. Pero para los que ya somos, para los que asistimos a una iglesia, tenemos que hacernos esta prueba de ADN espiritual para saber si realmente somos hijos de Dios. Tal vez somos hijos de Dios que hemos dejado de estar en la presencia del Padre. Tal vez somos hijos de Dios que hemos dejado de escuchar la voz de Dios por muchas actividades, incluso en las redes sociales. Pero nunca es tarde para regresar a los brazos de nuestro Padre. Y ahora es el momento de regresar a los brazos de nuestro Padre, escuchar su voz, escuchar su palabra, conocer al Cristo de los Evangelios, no una imagen que sale digital y que se aleja mucho del Cristo encarnado. Y así podemos saber que tenemos el gen de Dios en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí, y creo en ti, Jesús.
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llévame en lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Tú eres digno de toda gloria y honra, Creador de los cielos y de la tierra. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra sea solo para ti, Señor, precioso Hijo de Dios. Toda la tierra confesará que tú eres el Señor. Toda rodilla se doblará delante de ti, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yolanda Cherres. El día de, el día de hoy yo te voy a compartir sobre una experiencia que me pasó hace muchos años cuando yo recién empecé a conocer de Dios. Resulta que cada semana yo me dirigía a la iglesia de Iñaquito a recibir un estudio bíblico que en ese tiempo se conocía con el nombre de FLE. Como de costumbre, cada que salíamos de las clases, orábamos para que el Señor nos guarde de regreso a nuestras casas. Justo ese día, la tutora hizo un comentario de que el sector de Iñaquito se había vuelto un sector muy peligroso, que tengamos cuidado porque estaban asaltando mucho a las personas. Entonces, bueno, ya salimos, justamente yo salí con una gran amiga, veníamos conversando de una manera muy amena, cuando de pronto empezó a llover de forma ligera y bueno, pues seguíamos en nuestra conversa, cuando de pronto no supimos en qué momento fuimos amedrentadas por una pandilla de delincuentes que empezaron a gritarnos, a decirnos palabras muy groseras. Justo empezó a llover más fuerte e incluso a caer granizo. Entramos en pánico con mi amiga, en sustos, porque realmente la calle quedó desolada, por lo que empezaron inmediatamente amenazarnos. Junto a mí se encontraba un joven de aproximadamente unos 15 años, quien me tenía con un cuchillo puesto aquí en la cara, diciéndome que si yo gritaba me iba a lacrar la cara. Entonces empezaron a quitarnos todo, los relojes, los anillos, el dinero, el celular, y entre nuestras pertenencias estaban nuestras Biblias. Y en ese momento, pues mi amiga, que era más madura en la fe, empezó a hablarles del Señor y les dice, bueno, pues está bien, si ustedes quieren, llévense todo, aquí está, tomen, no hay problema, pero no nos digan esas palabras groseras. Y aquí está, esta es mi Biblia, que también les va a servir mucho. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Iñaquito, estamos asistiendo a unos cursos de Biblia y somos cristianas. Y bueno, al momento que ellos escuchan esa palabra, somos cristianas, uno de los integrantes de la pandilla empezó a gritar de una manera muy desesperada, a gritar, no, con ellas no te metas, con ellas no te metas, ellas son de Dios, devuélveles, devuélveles. Entonces, nosotros también nos quedamos asombradas con mi amiga en ese momento, y el joven que me tenía amenazada con el cuchillo en mi cara inmediatamente lo retiró de mi cara y yo le regresé a ver, y realmente viendo su actitud, en mi corazón vino un profundo deseo de abrazarle, y le abrazo con mucho amor y le digo, gracias mi amor por no hacernos daño. Entonces, en ese momento, este joven era como que sentía que nunca nadie antes le había abrazado, de tal manera que se quebranta en llanto y inmediatamente también se acerca una señora que tenía un bebé en la espalda, y mi amiga, ella seguía hablando de Dios y le decía, mira, el Señor no quiere que tengas esta vida, este tipo de vida para tu hijo. Dios te ama. Y la señora también se quebranta en llanto, y el resto también, o sea, fue un momento muy emotivo, la verdad, porque terminamos nosotras en medio de ellos y todos abrazados, muy quebrantados. En mi caso, yo tenía una sensación de sentimientos encontrados, porque por un lado estaba llena de miedo, de pánico,
estaba muy asustada, pero por otro lado yo pude ver el poder de Dios y su protección total como padre. Y también pude ver el amor de Él reflejado a través de mí para este joven que, como digo, cuando yo le abracé, era como que nunca nadie le hubiese abrazado en su vida. Yo pienso que fue Dios que destinó este tiempo para que totalmente haya un quebranto en la vida de todas estas personas. Y por un tiempo el Señor puso en mi corazón que orara por ellos. Entonces fue una experiencia que definitivamente marcó mi vida, porque como les digo, me hizo ver Dios su inmensa protección hacia mí como hija suya. Esto es lo que quería compartirles. Gracias a todos por acompañarnos durante todo este tiempo. Espero que haya sido de bendiciones para su vida, que se hayan deleitado con las alabanzas, la lectura bíblica y la prédica. Los esperamos y esta semana que el Señor les bendiga y que sea de mucho éxito y triunfo para ustedes. Recuerda suscribirte a este canal y darle like al video. Gracias por acompañarnos a la próxima semana. Vamos a orar para despedir. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tu amor ha estado con nosotros. Acompáñanos en esta nueva semana para que sea de bendición y victoria. Te damos muchas gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao. Chao. Les agradecemos de todo corazón por sus diezmos y ofrendas. Las cuentas de las dos iglesias, de la IEBI Carapungo y la IEBI Calderón, saldrán al final en su pantalla, depende de qué iglesia pertenezca a usted. Y juntos terminemos con esta bendición de la palabra del Señor, que está en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.